Hecker nuevamente y en sus manos. Bienvenida. Gracias, Subdelia. Voy entonces a compartir acá. Bueno, súper feliz de estar aquí. Esto es así como entre que cuando era chiquita tenía un amigo imaginario y ahora tengo muchos, o como una cita ciega, pero así como yo sola y todos ustedes. Entonces, vamos a tratar de pasarlo bien. Voy a hablar de agilismo. Le decía a la Beba así como que agilismo al desnudo, porque todo el mundo le pone unos apellidos así como muy fancies, pero quiero empezar así e ir adentrándome. Primero voy a hablar del contexto de hoy, los desafíos que nos pone y los desafíos que pone a las organizaciones. Después voy a hablar de complejidad como un entorno ya más específico para el agilismo y el agilismo como una posibilidad de respuesta a esa complejidad. Me voy a adentrar un poquito más para hablar del liderazgo y la cultura, y ya verán por qué, y de lo que llamamos, esto es un poquito sesgo de coach, los quiebres comunes que pueden ocurrir tanto en los líderes como en los equipos en estas organizaciones que emprenden el camino hacia el agilismo. Y las conclusiones las construiremos juntos al final. Como les comentaba Subdelia, yo voy a hacer 2 altos en el camino porque como no los estoy viendo, para abrir las participaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el contexto, y el contexto hoy en día la principal etiqueta que recibe es VUCA, que es un acrónimo que viene de las palabras en inglés para indicar volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto es un coctelito así, molotov, y cuando hablamos de volatilidad, nos referimos a la velocidad de cambio del entorno, o sea, es sumamente volátil, nada permanece por mucho tiempo. De incertidumbre, para indicar la dificultad para anticiparnos a nuevos acontecimientos. La complejidad, porque son demasiados los factores y las interdependencias que yo creo que resultan inmanejables para el cerebro humano. Y la ambigüedad, porque distintos caminos se abren delante de nosotros y no sabríamos decir cuál es el más probable, ¿no? Vamos a ver un pequeño video para comenzar.
Bien, bueno, eso vamos a hablar un poco más de eso, solamente decir que a ese mundo descrito de esa manera se sumaban algunas otras cosas que podíamos observar en el entorno, ¿no? Algunos factores, por ejemplo, la confianza en general decae, la desafección con nuestras instituciones, con los antiguos liderazgos, con actores diferentes como la empresa, las ONG. Empieza a ver como un mapa bastante diferente en que la confianza es como la gran ausente, ¿no? Hay crisis de todo tipo, de representatividad, de funcionalidad, de capacidad, de legitimidad, sobre todo a esos distintos actores que mencionaba antes. También empezamos a ver que ningún actor por sí solo puede alcanzar sus objetivos, entonces hay necesidad de sumar, de integrar competencias, recursos, esfuerzos y empezamos a escuchar así de la colaboración radical, pero como que no mucha gente sabe en qué consiste verdaderamente, ¿no? Y hay culturas que no dan para tal colaboración. Y lo otro es que al multiplicarse tanto los factores, en la sociedad también se diluyen cosas como el poder, ¿no? Entonces resulta mucho más complejo poder orquestarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estábamos en eso, en el mundo VUCA, pero era muy gracioso porque aquí en Santiago hay una cosa que se llama como las noches nerd, que son unos conversatorios así en un local nocturno y bueno, van los nerds a conversar, por ejemplo, de astrofísica, ¿no? Entonces un entorno como ese era simpatiquísimo sacar el acrónimo VUCA y uno quedaba súper elegante, pero era algo lejano, o sea, todos decíamos, estamos en un mundo VUCA, pero hasta hace unos meses, cuando nos sorprendió la pandemia, todos lo teníamos así como el comodín para nombrarlo en una fiesta, a lo mejor un poco nerd, ¿no? Nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo nos preparamos para llegar allí? Sin pensar que eso llegaba a nosotros antes de que estuviéramos preparados, como en efecto ha sucedido con lo que estamos viviendo, ¿no? En estas cosas muy típicas que se hacen en Estados Unidos, el señor Bob Johansen del Institute for the Future acuñó un término utilizando las mismas 4 letras del acrónimo para decir a VUCA respondemos con VUCA. Y este otro VUCA, que también se llama VUCA Prime, tomaba la B por visión para responder a la volatilidad, después vamos a entrar un poco más en eso, entendimiento, understanding, para responder a la incertidumbre, claridad para responder a la complejidad y agilidad, aquí ya empieza a aparecer la palabrita, para responder a la ambigüedad. Y con ello nosotros podíamos a lo mejor enfrentar estos retos diferentes, con respuestas diferentes, para movernos hacia un hacer diferente en el que imagináramos un mundo, pudiéramos actuar y de allí avanzar hacia el futuro que nos hubiésemos imaginado, ¿no? Este desarrollo, no voy a entrar en mucho detalle en esto porque me voy a mover a otras cosas. Con estos 4 términos se crean estas matrices en donde tenemos en un eje el conocimiento de la situación y en el otro eje qué tan predecibles son los resultados de mis acciones. Y vemos en la primera matriz, entonces, el espacio VUCA, en la segunda matriz, el espacio VUCA Prime, es decir, cómo con los mismos cuadrantes diseño mi respuesta a los cuadrantes VUCA, y en la tercera matriz, las características del liderazgo para manejarme en cada uno de estos espacios. Como digo, esto lo pueden tener luego y vamos a ir tomando algunos elementos para verlos en más profundidad. Esto es una plantilla que puede ser de utilidad en sus organizaciones. Ustedes ven el mundo VUCA y tratan de identificar los motores que podrían traer o la volatilidad, o la incertidumbre, o la complejidad, o la ambigüedad, ver qué efectos causarían para su industria o negocio y ver qué necesitarían ustedes hacer para prepararse. Bien, un ejemplo muy simple de VUCA llevado a la empresa es, por ejemplo, hablemos de volatilidad, una fluctuación de precios inusual, algo que nos era desconocido hasta ese momento. Nuestra visión para responder a esa volatilidad podría ayudarnos a poner el foco en el más largo plazo y diseñar un manejo de inventario, por ejemplo, no convencional para lidiar con esa fluctuación de precios.
La incertidumbre pudiera estar representada por un cambio en la dirección de la industria. Por ejemplo, se descubre una nueva tecnología que hace un giro de 180 grados. Y allí nuestra primera reacción para lograr entendimiento podría estar referida a invertir en información. Luego tenemos la complejidad, por ejemplo, una empresa que se expande internacionalmente tiene que enfrentar a lo mejor regulaciones muy diversas en cada uno de los entornos de la empresa. ¿Cómo respondemos a eso? Incorporando especialistas para lograr la claridad necesaria. Y por último, la ambigüedad puede estar dada porque estamos entrando en mercados emergentes sin conocer la respuesta de nuestros mercados potenciales. Y allí, entonces, la agilidad nos permitiría prepararnos para ajustar rápidamente las estrategias a medida que vamos aprendiendo de ese mercado que hasta el momento de incursionar nos es desconocido. Un ejemplo del mismo VUCA, ya no para la empresa, pero esto toma otra escala, en este caso vamos a ver en la escala de la sociedad, con el COVID-19. La volatilidad estaría dada porque no se estabilizan los patrones de la pandemia, no sabemos cómo se expande, estos rebrotes que estamos viendo ahora es como un día a la vez. La manera de responder a eso definitivamente no es con una estrategia única, sino con acciones coordinadas. Y aquí nombro solo 3 para enfocarme directamente en lo de salud, ¿no? Que serían los test, los tratamientos y la vacuna. Digamos que pudiendo orquestar esas 3 variables, podríamos lograr a lo mejor una cierta estabilización para poder entonces estudiar en más profundidad el fenómeno. La incertidumbre viene dada porque hay factores y comportamientos cambiantes. Sin ir más lejos, el mismo virus va mutando, entonces a lo mejor encontramos la respuesta para su primera expresión y ya estamos enfrentando algo completamente diferente. Entonces, para eso, para lograr el entendimiento, lo primero, de nuevo, invertir en información y aprendizaje continuo. Si ven, en nuestro escenario actual ya tenemos, primero que todo, una suma de actores, o sea, está el mundo científico, están los gobiernos, están los ciudadanos mismos, entonces es la confluencia de talentos, porque como decíamos al inicio, ningún actor puede resolver solo problemas de esta magnitud. Para la complejidad, en este caso hablamos de que hay una enorme cantidad de variables en juego e interdependencias no triviales e inextricables, al menos en las primeras de cambio, ¿no? Yo vi un diagrama hace poco solo de las variables que intervienen en el ámbito de salud, con el número de médicos, el número de equipos, dónde se producen, los pacientes, los casos, la gravedad. El número de variables era algo descomunal y eso era como decir una caraota dentro del gran mapa complejo de variables que están interviniendo en esta situación. Cuando a eso le sumamos las cadenas de valor, la producción de bienes de primera necesidad, lo que está sucediendo en el mundo laboral, se vuelve algo de verdad inmanejable para el cerebro humano. ¿Cómo responder a esa complejidad? Sumando talentos, incorporando especialistas. Y por último, tenemos la ambigüedad, y a la ambigüedad, que en este caso la vemos por la implementación de acciones emergentes, sin saber las respuestas que nos van a dar, la manera de responder a ello es con agilidad, preparándonos para ajustar las estrategias a medida que se aprende de los resultados. Voy a tener que cerrar un minuto para resolver un problema de sonido. Perdonen, esto es parte de la complejidad de estos días. Bien. Vamos a irnos entonces a entender un poco mejor esto que había detrás del acrónimo de VUCA Prime, porque en realidad mucho más que el nombre y eso hay toda una conceptualidad por detrás, ¿no?
decíamos que con la visión vamos a responder a la volatilidad. ¿Qué pasa? Volatilidad me habla de algo que se está moviendo de manera descontrolada. La manera de yo poder habitar ese espacio de gran movimiento es pudiendo fijar algo. Eso que voy a fijar es mi visión de un plazo más largo que pueda trascender todo el movimiento inmediato que estamos enfrentando. Entonces, tradicionalmente hablamos de la visión en el ámbito empresarial, pero no le hemos dado ese peso de ser como nuestro ancla al cual nos podemos sujetar en medio de toda una turbulencia. Entonces, la idea que toma la visión acá es primero que sea compartida entre todos los actores de la organización, que sea como el norte o la brújula, con más sentido que nunca antes, y que sea inspirador, que esté basado en valores y que conduzca un foco claro, permitiendo reaccionar rápidamente al cambio. O sea, siempre que yo mantenga eso que es mi norte, yo puedo estar reformulando la manera en que me voy a ir moviendo, siempre y cuando la dirección se mantenga. Esto se nombra también con otros conceptos. Hay un concepto al que probablemente en el mundo de los coaches estamos más habituados, que es el concepto del care. La palabra en inglés, que es tanto la misma palabra para me importa y lo cuido. En español, el care se traduce como aquello que me importa cuidar. A todos los seres humanos hay algo que nos importa cuidar, o muchas cosas que nos importa cuidar. Puede ser la familia, puede ser nuestra salud, puede ser la prosperidad económica o una mezcla de todo ellos. En la medida en que nosotros tenemos claridad en aquello que nos importa cuidar, podemos hacernos cargo de cuidarlo de maneras diferentes. Entonces, eso es como un elemento que tiene un carácter bastante fijo y alrededor de ello y me sirve como termómetro. Yo puedo ir rediseñando mis acciones y siempre preguntándome, ¿con esta acción cuido aquello que me importa cuidar? Entonces, siempre que eso se mantenga, no importa cuánto vayan variando las acciones. Otra manera de verlo es con el círculo de oro de Simon Sinek, que seguramente lo conocen. Igual les voy a mostrar un videito muy corto en el que él mismo explica su idea. Probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, but very, very few people or organizations know why they do what they do. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief, and why should anyone care? The inspired leaders and the Perdón. inspired organizations all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. We say what we do. We say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? People don't buy what you do, people buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Again, the goal is not just to sell people who need what you have, the goal is to sell to people who believe what you believe. If you Bien. Entonces, los tres conceptos, la visión, el care y el why, aluden a centrarnos en ese núcleo valórico, ese núcleo de propósito que da sentido a nuestra vida y que ese sea el elemento firme, el elemento en el cual nos podemos enraizar. El segundo aspecto, el entendimiento, understanding, para responder a la incertidumbre, y lo quise
comunicar con esta frase que dice: un pájaro en una rama no teme que ésta se quiebre, porque su confianza está en sus alas. Entonces nosotros en un momento así es muy poco el control que tenemos, usemos la analogía, en lo que puede suceder con las ramas, pero sí en lo que puede suceder con nuestras alas. Entonces tiene que ver con confiar en nuestro talento, nuestras fortalezas y en el de los otros. Y desde allí mantenernos en el juego, ¿no? Tenemos la claridad. ¿Y cómo buscamos la claridad? Vamos a irnos a pensar en el entorno organizacional, adoptando una comunicación transparente. Comunicación transparente incluye decir no sé cuando no sé, y eso vale para el liderazgo, para los equipos. Promoviendo el trabajo en equipo y la colaboración, porque si yo no sé y tú no sabes, a lo mejor entre los dos, rebotando ideas, podemos dar con algo, ¿no? Y es lo que hemos venido reiterando de la suma de talentos. Trazando una dirección clara, tenemos ya nuestra visión que todos compartimos y conocemos. Entonces, sabiendo cuál es el destino al que queremos movernos, podemos también ir como seleccionando, teniendo espíritu crítico, pensamiento crítico para ir eligiendo. Y estimulando a las personas a resolver en conjunto problemas complejos que ninguno podría resolver por sí solo. Y por último, llegamos al agilismo, que pretende responder a la ambigüedad, pero yo diría que en realidad el agilismo permite responder a todo el mundo buca, no solamente a la parte de ambigüedad. Y es un tipo de cultura, el agilismo, es una forma de actuar y pensar. Si algún concepto quisiera dejar instalado hoy al hablar de agilismo, es ese, ¿no? El agilismo o la agilidad, acá tenemos una gacela. La gacela no es el animal más rápido del mundo, aunque lo creamos así. El animal más rápido es el chita, que es una especie de felino. Lo que caracteriza a la gacela en una velocidad un poquito menor que el chita, pero bastante cercana, es que puede hacer unos giros repentinos y cambiar de dirección. Y logra sobrevivir al chita porque mientras el chita va embalado a toda velocidad, ella cambia de giro y él no puede reaccionar con tanta rapidez. Entonces la agilidad no es exactamente rapidez, es esa capacidad de corregir mi rumbo, de corregir el camino que llevo muy, muy rápidamente, muy ágilmente. Entonces, vamos a hablar, cuando entramos en agilismo, entonces empiezan una serie de sutilezas, ¿no? Agilidad como marco de referencia, agilidad como metodologías. Entonces, decimos que la agilidad y sus marcos de referencia asociados se suele ver como un modelo de proceso, pero la verdad es que si no lo vemos como cambio cultural, es poco lo que podremos hacer. Lo podríamos decir que es como la diferencia entre hacer algo ágil y pensar en ser ágiles, ¿no? Lo primero es tomar prácticas y lo segundo es hacer un cambio cultural. También es adoptar agilidad versus hacer una transformación. Transformación nos habla de algo más profundo. Cuando decimos cultura ágil, ajá, pero ¿y qué es la cultura? La cultura son los valores de un grupo, cómo ese grupo se comporta, qué es importante para sus integrantes, cómo se hacen las cosas. Entonces vemos que ya ahí empezamos a abarcar mucho espacio más amplio que tomar una herramienta y hacer una cosa de una cierta manera. Acá quiero, por favor, Subdelia, que hagamos la primera encuesta. Lista. Ya. Okay. Launch. Dale, Irene, ¿no? Mirando a mi organización. Sí, la 1. Ajá. Ahí la vemos, entonces les voy a pedir a todos los participantes que elijan una de las opciones para decir dónde está mi organización hoy con relación a esto que venimos conversando. Tienen que... ¿Mm?
¿Tú vas viendo, Subdelia, los que van Sí, sí, votando? estoy viendo cómo está quedando. Ok. Quedamos 1 minuto. No, ve tú ahí según el número de participantes, cómo tengas las votaciones. ¿Será que te tumbo la presentación y ponemos? No, 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 ella sale encima. Tú le ya das y sale. sale encima. Ok, ok. No, decía a ver si se podía ver más grande, pero chévere. Avísame cuando lo Solamente compartas. ha votado el 59%, el resto no ha terminado de votar. Ya, demos unos segunditos. Sí. Me estoy poniendo curiosa. Yo creo que ya votaron los que iban a votar, Irene, porque tiene Ok, rato que no. compártela entonces para que la podamos ver, porfa. Eh, Cierro tu presentación. ¿Tengo que cerrar? No. Ah, Aquí está ¿cómo quedó? ahí no la vemos, ¿Sí ahí ven? vemos ¿No la ven? No, en la misma votación te da a ti la opción de cerrar y compartir. O sea, como terminar Tiempo, votación. pero no me da la opción de compartir. Ahora a ver. Ah, sí. Ya. Ahí. Ajá. Bien, entonces 32%, bueno, fíjense, esto luce muy bien porque el grado de avance, o sea, nos muestra las dos opciones más votadas tienen que ver con las dos opciones que muestran mayor grado de avance en lo que las empresas se están planteando, ¿no? Entonces, yo miro esto con optimismo. Dice, todos los actores de la organización estamos incursos en procesos de transformación de cara a la sustentabilidad del negocio, y la otra, hemos diseñado y puesto en práctica estrategias y acciones dirigidas a sostenernos en estos nuevos desafíos. Excelente. Bien, ya podemos cerrar. Entonces vuelvo a compartir. Sí. No puedo Déjame compartir. salir. Ok. Ya puedes compartir. Ok. ¿Estamos listos? Sí. Bien, seguimos entonces y vamos a adentrarnos, como hacemos al comienzo, más en la complejidad y el agilismo, ¿no? Vimos el agilismo hasta ahora como que era una partecita, ahora vamos a entrar de lleno en el tema y quiero primero dar el marco de la complejidad. Para eso yo tomo este modelo que se dice Cynefin, de Dan Snowden, que este modelo lo que nos da es como un marco para la toma de decisiones. Funciona de la siguiente manera. Yo estoy enfrentando una situación y estoy viendo las características de esa situación. Y en función de esas características yo digo, esto parece estar en el espacio, bien de lo obvio, bien de lo complicado, bien de lo complejo o bien de lo caótico. Cada uno de estos espacios se caracteriza por algo. Cuando estamos en el espacio de lo obvio, son problemas que ya están estudiados, completamente resueltos y para los cuales existe una mejor práctica o mejores prácticas para resolverlos. En el caso de lo complicado, hablamos de problemas conocidos, pero que requieren un nivel de expertise mucho mayor. Y que hay prácticas alternativas. No hay tal cosa como una mejor práctica, pero hay distintos caminos y se conocen. En el espacio de lo complejo enfrentamos situaciones que desconocemos. O sea, no sabemos si yo hago ¿a dónde me va a conducir esa acción A? Un amigo mío ponía un ejemplo que me encantaba, que él decía que uno se mete a la ducha en la mañana y quiere el agua tibia, y uno sabe que moviendo la fría y la caliente, que son las dos únicas palancas que uno tiene, uno va a llegar a su agua tibia. Y sabe exactamente cómo moverlas y cuándo dejar de moverlas porque ya logró el resultado.
Eso no ocurre en lo complejo. En lo complejo usted le puede estar dando vueltas a la llave de agua fría y resulta que sigue saliendo hirviendo y al revés. Entonces, si nosotros miramos la situación en la que estamos hoy y vemos que todo están siendo así como hipótesis, veamos si tenemos a la gente en cuarentena, si la cosa mejora. Veamos si el medicamento tal puede funcionar. Veamos si la mascarilla. Y hay tanta polémica en torno a cada una de estas cosas porque en el fondo nadie tiene las respuestas. Y no hay tal cosa como esas relaciones causa-efecto que caracterizan otros espacios a los que estamos más acostumbrados. Entonces, lo primero es eso, que se desconocen prácticas efectivas. Todo está por probarse. Las acciones son emergentes. Estamos todos exprimiéndonos el cerebro a ver qué más se nos ocurre. Luego tenemos, que todo es aprendizaje y ese aprendizaje va en ciclos de ensayar una acción, monitorear qué pasa, reflexionar sobre lo que pasó y aprender y volver a ensayar otra cosa distinta y así vamos. Y resulta que ensayo lo que le funcionó al otro país y en este país no me funciona y así, ¿no? Porque de nuevo nadie tiene las respuestas. Y cuando nadie tiene las respuestas es el momento de, como lo venimos diciendo, colaborar. Nadie puede solo dar con la solución para la complejidad. Inherentemente la complejidad requiere la suma de talentos y la disposición a colaborar. Entonces, dadas las características anteriores, es en el espacio de lo complejo donde se requiere de la agilidad. ¿Por qué? Porque es la agilidad la que nos permite esos ciclos de ensayo, monitoreo, reflexión, aprendizaje, etc. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer el primer alto para abrir la participación, bien sea a las visiones de ustedes de por qué el agilismo nos puede ayudar, con lo que hemos hablado hasta ahora, a responder a lo complejo o para preguntas que tengan. Subde, tú me ayudas, ¿no? Sí, estoy aquí contigo. Entonces, preguntas o comentarios. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Lo subimos al panel. Adelante, por favor, no todos a la vez. Si no, igual continuamos, ¿no? Más adelante también tenemos otros puntos, es para hacerme cargo de que no veo yo los participantes o las preguntas, igual... Sí, bueno, ya hay algunos que he venido contactando, pero como que no están pendientes del chat para entrar. Ya, bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir. Ok. Bueno, ¿qué piden las empresas? De todo esto que hemos visto, las empresas piden agilismo. Las demás cosas, la claridad, la visión, etcétera, están más o menos ya en el radar. Y aquí puse esto de un pit de carreras de vehículos, porque cuando el vehículo se acerca, todavía no sabemos qué es lo que viene. O sea, hay como un protocolo establecido, pero también puede haber situaciones emergentes que demanden acciones emergentes, ¿no? Entonces estamos en una situación en que el dinamismo creciente de lo que sucede en tecnología, en política, en economía, en lo social a escala mundial, le pone a las empresas un imperativo de aprender para sobrevivir. Y aprender no es otra cosa que esa posibilidad de cambiar, de estar abiertos a ese cambio, de tener plasticidad. Y que las llevan a procesos de cambio intenso y de adaptación. El agilismo viene del mundo del desarrollo del software y surge por ahí, esto lo va a pasar rápido, esto es historia o anécdota, esto lo pueden ver en cualquier lugar. Surge por un grupo de desarrolladores de software que estaban un poco cansados de la manera de interactuar y las dinámicas con los clientes y los desarrollos. Y entonces postulan o plantean 4 cosas en un manifiesto que crean. Esas 4 cosas son que es más importante enfocarse en los individuos y en las interacciones que en los procesos y en las herramientas. Es un poco soltar ciertas amarras que podían resultar rígidas.
para estar más en esa dinámica de cambio en que escucho al individuo, tenemos una buena interacción, desde esa interacción enriquecemos nuestro intercambio de valor, etc. El segundo es software operativo, que la verdad es que acá nos tomamos licencias porque esto ya salió del mundo del desarrollo del software y esto hoy en día lo podemos aplicar a las organizaciones en general. Entonces es resultados que estén funcionando antes que documentación integral. O sea, lo importante es entregar valor. Y el valor está en algo que funciona, no está en kilos de papel que me expliquen cómo funciona ese año. La colaboración con el cliente antes que negociación de contratos, o sea, somos un equipo con el cliente, no es el cliente en una serie y yo en la otra y nosotros, bueno, yo te doy pero tú me das, no se trata de eso. Y lo cuarto es la apertura para recibir el cambio, porque para que yo voy a seguir apegado a un plan de algo que ya no va a funcionar, en vez de ser capaz de plegarme ese cambio. Y mírenlo, probablemente inicios de año todas las organizaciones tenían planes magníficos para el 2020 y hoy esos planes, bueno, no sé si habrán quedado en alguna gaveta de la oficina. Entonces esto es así como el gran marco y como decía antes, lo sacamos del ámbito del software para llevarlo a las dinámicas de la organización y sus actividades productivas. Ese manifiesto fue acompañado de 12 principios, no voy a entrar en detalle, lo que quiero que vean acá es lo que decíamos antes, que nacen del mundo del software, pero son aplicables a otros contextos, que se enfocan tanto en lo interno, o sea, estos son principios de cómo queremos hacer las cosas adentro, pero también en cómo queremos relacionarnos con el afuera, y el afuera representado principalmente por nuestro cliente. Y lo otro es que estos 12 principios, si los leemos, a veces nos cuesta ver la frontera entre uno y otro, porque en el fondo lo que sucede es que forman un tejido, un entramado, y ese entramado no es otra cosa que la cultura de la organización. Si yo cumplo con estos 12 principios, yo tengo una cultura ágil, es casi una equivalencia. Entonces ahí, dicho eso, decir que miramos el agilismo como una cultura que demanda un cierto tipo de liderazgo. Y la agilidad, primero que todo, requiere de miradas y competencias, pero la mirada y la competencia número uno es la competencia de aprender. ¿Por qué aprender? Porque como decíamos antes, aprender no es otra cosa que esa posibilidad de cambio que nos damos a nosotros, de hacer algo distinto a lo que siempre hemos hecho. Y de hacerlo también de una manera distinta, de entrar en nuevos territorios, etc. Entonces, ¿cómo son las organizaciones que aprenden? Por un lado, tenemos habilidades y por el otro lado, prácticas. Las habilidades que más destacan es la posibilidad y los mecanismos para transferir los conocimientos de manera rápida y eficiente. Y eso implica no solamente tecnología, gestión del conocimiento, implica cosas tan elementales como interacción humana. O sea, no hay ninguna tecnología que me vaya a dar lo que yo espero si no hay una interacción humana de por medio. Resolución sistemática de problemas, o sea, saber estructurar un problema, recorrer el camino de encontrar soluciones creativas, etcétera. Experimentar nuevos enfoques, el muy célebre what if, o sea, ¿qué pasa si? Y me permito plantearme cosas y experimentar con ellas. Aprender de otros, porque no tengo yo el monopolio del talento. O sea, si en mi organización somos los que somos, también puedo mirar afuera buscando expandir mis horizontes. Y aprender de la propia experiencia y de la historia, no dejar solo que las cosas pasen y se queden allí, sino tener esa mirada reflexiva sobre lo que acabamos de vivir. Las prácticas hablan de propiciar el clima emocional necesario. Hoy en día cada vez se habla más de que para aprender hay que estar en una cierta emocionalidad, ¿no? Desde el miedo, por ejemplo, va a ser difícil que alguien aprenda. Sumamente importante mirar el error como aprendizaje. Si no nos equivocáramos, nunca podríamos identificar nuevas formas de hacer las cosas. Impulsar el pensamiento crítico, que lo nombramos hace un rato. Valorar la diversidad, porque yo veo lo que veo, pero no veo lo que no puedo ver. Y ahí es donde es importante la suma de miradas, talentos, etc. Y primerísimo que todo, conversar. Porque si tenemos las habilidades que nombramos allí, tenemos estas prácticas y no conversamos,
no hay ese enriquecimiento, sencillamente el aprendizaje no se produce. Entonces, en este minuto, Subde, lancemos la otra preguntita, ¿te parece? Adelante, vamos a hacerla. Tú. Ajá. Ok. Todavía no aparece, dale ajá, perfecto. Esta tiene que ver con el aprendizaje organizacional. ¿Cómo estamos en mi organización de cara a estas habilidades y a estas prácticas? Bueno, adelante, pueden ya votar. ¿Cómo vamos? Vamos a votar el 71%. Ok. Y yo creo que se estabilizó. Ya, entonces, si quieres, compártelo. Miremos si no es necesario que deje de compartir. Yo creo que si le das allí... Sí, no es necesario. Ya me di cuenta que no es necesario. Share results. Aquí está. Súper, también, muy bien. Miren, 76% piensa que de manera permanente están evaluando las prácticas instaladas para ratificarlas o cambiarlas si ya no nos sirven y las hacemos visibles para todos los actores. Excelente, excelente, muy buen resultado. Gracias, Su. Ok, bien, entonces sigamos. Acá tenemos algunos ejemplos, vamos a ver, no me voy a meter en el primero, ustedes después pueden tener este material. ING Bank es un video, lo que pasa es que son como 5 minutos, que muestra toda su organización ágil, ¿no? Sobre todo en términos de la creación de los grupos, las líneas de reporte, etcétera, ¿no? Que es como lo más medular cuando se hace un cambio ágil de toda la organización. El de Budweiser me gusta porque muestra otra forma de ser ágiles que tiene que ver con, y aquí se refiere a la parte comunicacional, atajar las cosas en el entorno y poder responder muy rápidamente. Entonces, acá vamos a ver ese pedacito. Pero si por algo es conocida Budweiser es por sus anuncios, muchos de los cuales se aprovechan de los eventos políticos y sociales del momento. Sin ir más lejos, Budweiser en 2016 lanzaría una campaña en la que cambiaría el nombre de sus latas por América, mostrando además símbolos patrióticos. El momento fue el preciso para aprovechar el eslogan de la campaña electoral de Trump de Hacer América grande de nuevo. La publicidad tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, que era precisamente lo que Budweiser pretendía. A pesar de la controversia que generó, fue una exposición rentable para la empresa. De hecho, muchos millennials se mofaron de la estrategia de Budweiser en las redes sociales, a los que claramente no les había gustado. Sin embargo, para la marca, esto era publicidad gratuita, además de que su público objetivo no eran ellos, sino los estadounidenses de edad media, conservadores y patrióticos. Pero Budweiser sabía que estaba jugando con fuego, ya que en el futuro los millennials serían el grueso de sus potenciales clientes. Las campañas controvertidas pueden dar mucha atención, pero hay que saber controlarlas y reconciliarse con los sectores cuando haga falta.
En concreto, hemos visto cómo han cambiado su estrategia en los últimos años. En vez de un diseño tan patriótico, la marca ha removido los símbolos norteamericanos de sus latas. Con ello pretende lucir más contemporánea, abriéndose al mundo y acercándose de nuevo a los millennials. Pero la Ahí lo vamos a dejar. Y el tercer caso es este de Zappos, que muestra otra manera de ser ágil. Permítanme un momento Thanks for calling para Zappos. This is Steve. How can I help? ponerle los subtítulos en español. Perdón, creo que no me los va a dar aquí. Bueno, los voy a dejar en inglés porque igual la historia se entiende bien. mistake. Hey, hon, can you pack up all my jewelry for me? Perfect. Yeah, I need to return this. Honey, where did you put all my jewelry? I put it in that Zappos box. We mailed them back to you guys. Maybe I'll throw all these out. What even is this? I was a judge. I can help with that. Thanks, Tony. Hi, it's Steve from Zappos. I have your... Thank you. Zappos. Our vow is to wow 24/7 customer service. Esto es difícil de creer si no es porque es basado en un caso real, ¿no? Una empresa con esa capacidad de reacción es algo bastante inusual y Zappos de hecho es así como un ícono en este mundo y en otros, ¿no? Por sus organizaciones tan vanguardistas. Más recientemente, ya en época del COVID, quiero mostrarles esto. Ustedes después se pueden dirigir a estas páginas, 2 páginas. La primera, COVID Innovations, que para cuando puse el grafiquito aquí tenía más de 900 innovaciones empresariales sucedidas durante el COVID, que van desde carritos de compra sin conductor que se manejan remotamente y mandan el delivery a casa de las personas, hasta cosas más sencillas como una aplicación que tiene como toda una fanaticada upando a sus equipos para cuando se hagan juegos deportivos a los cuales no puede ir público, etcétera. O sea, es de lo más variopinto. Y la otra página es esta que se llama Did They Help? Y se refiere, ahí uno puede colocar el nombre de cualquier empresa y tiene que ver con la estrategia visible de cara al beneficio social que haya desarrollado esa empresa. Entonces ahí aparece no solo la pandemia, sino todo el tema de Black Lives Matter, todas estas cosas que pasan recientemente y ahí es como para que yo como consumidor escrute la empresa de mi interés para probablemente decidir si compro o no sus productos, porque hoy en día, sobre todo de los millennials hacia acá, solamente se consumen los productos de aquellas empresas con las cuales yo siento mis valores alineados, ¿no? Entonces son como 2 ejemplos en que vamos viendo documentarse en línea lo que las empresas están haciendo como respuesta a los grandes males que aquejan al mundo en este momento. Y otro videíto que resume la reacción rápida y lo quise traer porque ya es específico del COVID.
Acá, en este contexto, el rol del líder es un rol diferente, y aquí hablamos de 4 características. Habilitación, o sea, es la persona que remueve los obstáculos para que los equipos puedan seguir su camino ágil. Es la persona que maneja, cuida, desarrolla los vínculos para que los equipos se relacionen de forma efectiva, monitorea el progreso pero no interviene, y modela su trabajo para predicar con el ejemplo. Estas son así como 4 características resaltantes. Está también, este es un estudio, esto es de el modelo de competencias de Hogan, hizo una encuesta junto con el IMD, que es una escuela de negocios en Suiza, y otros actores con más de 1000 encuestas a líderes, y resaltaron que las 4 competencias principales del líder ágil son la humildad, que quiere decir aceptar que otros saben más que yo, la adaptabilidad, este poder ir con los cambios del entorno, la visión, de la cual ya hemos hablado, y el compromiso, que es su disposición a interactuar, a comunicarse, a escuchar, o sea, que la gente sepa, el equipo, los equipos, que pueden contar con él. Eso va ligado a 3 comportamientos que son la hiperconciencia, que es el estar pendiente constantemente, ser como un radar de todo lo que ocurre dentro y fuera de la organización, tomar decisiones informadas, es decir, saber hacer uso de los datos en la información y filtrar las fuentes, etcétera, y ejecutar rápidamente. Los peligros de no seguir esto puede ser que sé lo que tengo que hacer, pero no lo ejecuto, me muevo rápidamente, pero no aprovecho el conocimiento, y tomo decisiones y actúo rápido, pero no tengo la hiperconciencia de saber si voy en el rumbo correcto. Y aquí una muestra de cómo se alinean estas distintas conductas y competencias. Otros roles que aparecen, estoy pasando esto rapidito porque nos queda poco tiempo y darle espacio a ustedes, es el coach de agilismo, que es la persona con expertise en los enfoques, en el marco de referencia ágil, en las metodologías, herramientas, técnicas, y que puede ser externo o idealmente es externo al equipo. Tenemos un Scrum Master o su equivalente, porque Scrum es solo una metodología. Esto va a ser el experto en la metodología que estamos utilizando, y tiene un rol más comprometido de eliminar obstáculos que le dificultan al equipo ir logrando los resultados que se propone. Tiene que ver con garantizar la productividad y típicamente es interno a la organización. Está el coach profesional, que a diferencia del coach de agilismo, a lo mejor no tiene tanto expertise técnico, pero se enfoca en los individuos, las relaciones y las dinámicas, y allí es donde se producen principalmente muchas trabas a la hora de hacer un cambio cultural. De ahí los peligros de ver el agilismo, como decíamos al inicio, solo como la adopción de unas metodologías y no como un cambio profundo de toda la organización. Mentor, que tiene que ver con el acompañamiento más de cerca a que otro haga lo que ya yo sé hacer. Es como el trasiego de mi experiencia. Y el caso del consultor, ¿no? Que tiene como una mirada más macro de todo lo que sucede en la organización con sus distintas áreas y funciones. ¿Qué pasa? Que dentro de todos estos roles y el desenvolvimiento del equipo y el querer hacer o no querer hacer un cambio cultural, surgen ciertos tipos de quiebre. Y antes de mirar esos quiebres, miremos algunos aspectos de la transformación cultural que hacen que estos quiebres se produzcan. Primero, que muchas veces se trata de cambiar toda la organización a la vez, y eso puede ser algo muy difícil de hacer, es demasiado ambicioso. Entonces ahí la recomendación es empezar por algunas áreas. Esas áreas tienen que tener una naturaleza de trabajo que tenga ciertas características. Lo segundo es que cuando nos organizamos bien en el agilismo, hay transparencia en los equipos, o sea, todos conocen el rendimiento de todos, individual y colectivo, todos conocen los mecanismos de incentivo, la compensación, etcétera. Entonces, los primeros en mirar cómo funcionamos somos nosotros mismos, miembros del equipo.
Y ahí está una cosa que se llama retrospectiva, que es parte de estos enfoques, que es siempre mirar atrás cuando terminamos un ciclo, y eso es una tremenda fuente de aprendizaje como equipo si se sabe utilizar. Algo de estrés que tiene que ver con los tiempos de entrega, que son muy cortos y que los cambios son recurrentes, como lo hemos dicho, eso caracteriza el agilismo. Entonces hay que considerar pausas regulares para que no se desborde ese estrés, ¿no? Un ritmo comunicacional intenso, esto ya involucra al cliente, a ese actor externo que yo quiero tener involucrado y a lo mejor él no está acostumbrado a eso. Entonces es importante manejar esas expectativas desde el inicio. Y un control de calidad reforzado, que ya que trabajamos en ciclos cortos, el control de calidad se hace frecuente. Y es sumamente importante porque de ello depende que se cumplan los tiempos de entrega. Entonces, con todo este escenario, se van a producir quiebres distintos. Yo los he agrupado arbitrariamente en 3 áreas. Una que tiene que ver con la reconfiguración del poder. O sea, con esta nueva manera de organizarse, el líder, como mencionábamos antes, es un sujeto con unas características muy diferentes. Y la autoridad, una cosa es la autoridad formal en la organización y otra cosa es la autoridad que él tenga frente al equipo y de qué deriva esa autoridad. O sea, ya yo no soy ni tengo que ser el que tiene todas las respuestas. Lo importante es que juntos nos hagamos las preguntas. Pero hay dolor, así como decimos acá, en soltar ese poder que me gustaba, que me ponía en un sitial privilegiado. También hay dolor en los equipos cuando les toca soltar las certezas que los habían sostenido hasta ahora, porque tener un procedimiento detrás que te dice haga A, B, C, D, a lo mejor no fomenta tu creatividad, pero a lo mejor te da una zona de seguridad. Entonces también hay dolor en soltar eso. También muchos quiebres surgen, y tiene que ver con hacer versus ser ágil, cuando no se ve el agilismo como un cambio cultural. Entonces creo que lo decreto y va a funcionar, y cuando veo que no funciona, viene la frustración, vienen las culpas. O sea, ahorita no hay más que ver y me voy a salir de nuevo de la organización para ir a la sociedad. Cualquiera de estos países, como el gobierno, las oposiciones se echan las culpas, se llaman de ineptos, cuando en el fondo ninguno que estuviera al frente de controlar una situación como la que tenemos tendría la fórmula del éxito. Entonces es como una cosa muy, muy oportunista, pero que en el fondo trae sufrimiento, ¿no? Y lo tercero es lograr la alineación cuando decidimos entrar en este cambio cultural, pero no con todos a la vez. Entonces, ¿cómo hago para conciliar los que están viviendo unos con los que están viviendo otros dentro de la organización? Y bueno, dentro de eso mencionar algunos quiebres. La práctica ágil se contrapone totalmente a la intolerancia al error, que es muy característica y no por mal. O sea, tenemos grandes empresas que tienen una excelencia operacional trabajada durante años, pero eso los amarra a esas prácticas que conocen, porque además se sienten que son muy buenos allí, y eso se contrapone totalmente a la agilidad. Entonces, ¿cuál es el punto en el que podemos encontrar para ver el error como aprendizaje y dar lugar a los cambios más ágiles, ¿no? El choque por falta de claridad en los roles, a veces se le va a pedir algo al cliente que él no está acostumbrado, aunque le dé un nuevo poder, y eso le puede generar incomodidad. Y pongo al cliente como un ejemplo. Esto puede suceder con el líder, con los integrantes del equipo o con cualquiera de los actores que participan en esto. Dinámicas tóxicas por juegos de poder. Ya vemos que se reconfigura el poder, como decíamos antes, de los líderes. Los equipos son empoderados, toman decisiones por sí mismos, se autoorganizan, eligen sus metodologías. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿A una colaboración o a una competencia no sana, ¿no? Todavía eso requiere gestión. Experimentar nuevos enfoques y tener esa experimentación de nuevos enfoques, de nuevo, puede chocar con cómo se ve el error. Y las prioridades encontradas de los equipos ágiles versus otros. O sea, ay, sí, ellos tienen licencia para matar y nosotros no, y empiezan los roces en la organización.
Entonces, esto ha sido un poco para ejemplificar. Esto acá, yo digo arriba, algunos roles tienen preponderancia dadas sus características a la hora de atender estos quiebres. ¿Por qué puse esto? Porque a lo mejor por un sesgo personal, los coaches, no el coach agile, sino los coaches, trabajamos con esta materia prima. Trabajamos con la gestión emocional que hay que hacer. Y eso es fundamental para el cambio cultural de una organización, para la transformación, porque hay que hacerse cargo de la resistencia, de los miedos, mismo de esto de ceder el poder, soltar las creencias, etcétera, e inclusive a nivel de lenguaje, eso no está tan disponible para actores más técnicos de estos procesos. Bien. Con esto quería cerrar mi exposición y entonces invitarlos a que nos llevemos las conclusiones juntos y le pido a Subde que abra la participación y un poco qué de lo que escuchan se sienten que se pueden llevar a su organización. Eso es Subde. Adelante, vamos a empezar el ciclo de preguntas y respuestas. Yo voy a pasar a Luis Araujo, que me dijo que quería comentar algunos temas que ha venido trabajando precisamente sobre agilismo. Luis Araujo, ya estás en el panel. Si quieres conversar algún tema, por favor. Él está. O sea, es que el internet, Irene, a veces aquí es sí. Todo un tema. No, y aquí también. Sí. Bueno, estamos viendo. Luis Araujo, por favor. Luis tiene el micrófono. Ajá, ahí creo que ya abrió el micrófono. Creo que ahora sí me pueden escuchar. Me disculpan sí. De verdad el internet, que no funciona muy bien. Oye, Irene, te felicito porque me has aclarado muchas dudas, porque parte del proceso de transformación que estamos sufriendo todos acá, bueno, Subdelia sabe que he estado en la industria toda la vida, y una de las cosas que estoy haciendo ahorita, y estoy analizando a Jira, a Scrum, Trello, Kanban, toda este software que ya existe para el agilismo, pero lo estoy analizando desde el punto de vista no como de implementación y de hacerlo, porque nosotros venimos manejando algo que se parece mucho, no sé si ya tiene el mismo nombre, que se llamaba Sales and Operation, que es algo parecido al agilismo. Se parece un poco, pero involucra mucho en la parte comercial y financiera. Y esto le da una trascendencia un poco más adelante a la industria. Pero yo, ¿qué es lo que he estado trabajando? Porque mi preocupación es de lo que tú estabas diciendo, que el liderazgo, el liderazgo se ve bastante confrontado porque todos estos cambios hacen que estos roles pierdan el poder, la influencia, no que lo pierdan, sino que ahora es diferente. O sea, ahora tienes que manejarlo de una manera diferente. Y el trabajo que he estado haciendo, que después se lo voy a ofrecer a Subdelia para que lo compartamos en algún momento, es cómo el líder puede seguir manteniendo su influencia utilizando unas herramientas como liderazgo situacional. Y hay algo que he estado trabajando que lo llamo trazabilidad laboral, que es la manera de cómo tú preparas bajo el esquema de, no sé si has oído hablar de Daniel Pink, que él habla de 3 aspectos, que es autonomía, maestría y la parte de autonomía, maestría y propósito, que eso es lo que logra la motivación intrínseca de las personas. O sea, ya nos olvidamos un poco del taylorismo, nos olvidamos un poco de lo que decía Maslow, que ya lo que motiva internamente a la persona es un poco diferente. Y estas nuevas metodologías, que Kanban viene de Toyota, de sus inicios y todo este tema, pues exponen mucho al líder. Entonces es como darle una herramienta de cómo tú sigues haciendo tu influencia, cómo tú sigues manejando tu grupo de la mejor manera. Porque una de las personas, de los roles que se ve más afectado en todo este tema es el rol del líder como tal. Porque es un cambio totalmente cultural y es un cambio donde tú necesitas la rapidez de la organización.
Y yo creo que esto era una de las cosas que necesitaba la industria, porque la industria ha venido evolucionando mucho tecnológicamente, pero el ser humano ha ido evolucionando un poco más lento o mucho más lento que lo que la acumulación de conocimiento le ha dado a la tecnología. Entonces, claro, la parte interna del ser humano va como tratando de llegarle todo el tiempo, aunque no se pone, como decir, alineado 100%, porque cuando vimos alguna vez calidad total, al tiempito sacaron Just in Time o sacaron otras metodologías, entonces tú nunca te terminas de acomodar. Ahorita tenemos esta del agilismo, que me parece que estamos llegando a algo que tiene que la industria debemos manejarnos de esa manera, porque el cliente cambia sus necesidades a cada momento, y si no nos empatamos en esa línea, por decirlo de alguna manera, y sobre todo puertas adentro de la organización, porque el cliente siempre va a estar cambiando sus necesidades, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Entonces, si nosotros dentro de las organizaciones no nos ponemos al día, pues no satisfacemos esas necesidades. ¿Verdad, Irene? Me aclaraste una cantidad de cosas, que estaba que quería entender de esa metodología, porque sé que son 12 conceptos o 12, tú lo llamas, sí, 12 conceptos que fueron, 12 principios que fueron creados para eso. Y entonces, bueno, adaptarse a eso, pues va a llevar todas esas consecuencias, pues que tú has hablado y lo has hecho, pues, perfectamente. Por cierto, ¿tú estás dónde, Irene? ¿Estás en Venezuela o estás fuera de aquí? No, estoy en Santiago, vivo en Santiago hace 10 años ya, en Chile. Ah, en Chile, perfecto. Sí, Bueno, sí, vivo en Santiago. con la tecnología, después podemos compartir alguna información sobre todo de esto y sobre el tema que a mí me encanta, que es el liderazgo, cómo tú mantienes la posición del líder sin entorpecer esos nuevos procesos, porque muchas veces los líderes que no terminan de entender en las organizaciones que la cosa cambió, pues entorpecen estas cosas que le van a dar agilidad a las organizaciones. Entonces, sí, esos dos temas es en el que yo estoy enfocado trabajando ahorita. Bueno, gracias por la información, Irene, y bueno, te felicito. Excelente presentación y un tema muy actual. Gracias, Gracias Ofelia. a ti, Luis. Gracias a ti, muy importante lo que traes, porque en el fondo los procesos humanos son los que marcan la posibilidad de éxito o no. Y la verdad es que este es un minuto en que el liderazgo tiene un espacio maravilloso, si así lo quiere ver y así lo quiere tomar, ¿no? Porque el espacio más bien de la inspiración, del acompañamiento, de la articulación de actores y talentos, o sea, es un espacio completamente diferente, pero riquísimo y maravilloso igual, ¿no? Bueno, excelente. Gracias, Irene. Gracias. Gracias, Luis. Excelente aporte. Mira, por aquí también llamé a otro coach que muchas veces nos acompaña. Vamos a ver si el internet lo permite, que es César Naranjo, que también es un consultor y que seguramente está trabajando estos temas, pero no sé si el internet le va a permitir. Está en sala de panelistas, pero... sí, ya lo veo, pero tiene el micrófono cerrado. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, como te digo, ha habido un par de personas que querían intervenir y hola, César. Han tenido. Hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy he estado en procesos ágiles de tratar de restituir mi señal de internet a lo largo de tu conferencia. Uy. Entonces, he tenido que apelar a varios mecanismos, ¿no? Como complete la información. Y la verdad es que me ha costado. Entonces trata de ser gacela, César. No se puede por aquí, por acá. O sea, gracias por el interés, César. Hay que buscar la manera de resolver. Y fíjate que es poco usual porque normalmente siempre me conecto sin problemas. Bueno, mira, extraordinario. Realmente lo que pude escuchar, maravilloso, me ha encantado. Yo soy un gran promotor
de la metodología ágil. Todo esto es quizás un poco de un gran compendio de lo que es el aprender y sobre todo el aprender a aprender, que es fundamental. Quizás quisiera tocar contigo el tema del apego en cuanto a esa gran zona de comodidad que las empresas están enfrentando en asegurar y mantener su, digamos, su flujo de caja. Lo vemos mucho en América Latina. Y les cuesta mucho entrar para romper ese status quo y arriesgarse a metodologías mucho más ágiles. De hecho, me gusta más enfocarlo no como un proceso metodológico, sino como un proceso filosófico y más bien cultural, porque en esencia es así. Cambiar los espacios de entender el valor del tiempo, el valor de que nosotros tenemos, que cada instante tiene un costo asociado y que como no estamos acostumbrados las empresas latinoamericanas a medir nuestros sistemas de control, se nos hace muy difícil ver esta valoración. Obviamente hay industrias que no pueden faltar. Los programadores tienen que tener bajo el Scrum una serie de mecanismos que hacen que esta metodología sean muchísimo más efectivas. Tu experiencia en América Latina en concreto, con la implantación de estos mecanismos, diste ejemplos maravillosos de resiliencia, inclusive mensajes, apenas salió lo del COVID, yo vi mensajes institucionales extraordinarios, Audi, McDonald's, Nike, empresas, pero en el caso de Venezuela, si alguien sabe que me lo diga, no vi, yo creo que no están en una mano, y América Latina no creo que se quede atrás en ese concepto. Entonces, ¿qué nos está pasando en la adhesión de este tipo de cosas? ¿Cómo ves tú ese apego al status quo? Y bueno, a quedarnos rezagados, porque creo que lo que está pasando hoy día, no solo con la tecnología, sino con este tipo de conceptos, es que las brechas se hacen aún más grandes, Irene, y es abismal. Claro. A ver, César, gracias por la pregunta, excelente. Me abre la oportunidad para comentar algunas cosas. Lo primero, que un cambio cultural o una transformación, y concordamos plenamente los dos en eso, solamente te va a permitir llegar a donde sea posible desde donde estás parado tú hoy. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer aquí una cosita pequeñita para una de estas grandes consultoras antiguas. Grandes, transnacionales, todavía lo son. Pero imagínate lo que era el valor de cada una de estas consultoras, sea un Arthur Andersen, un Pricewaterhouse, un McKinsey. Era, primero, la claridad del contrato con el cliente. O sea, aquí la cláusula dice y nosotros vamos a hacer esto, y esto no se cambia, o sea, era un punto de honor. Con Subdelia seguramente tenemos memorias compartidas de la época que hicimos tanta consultoría moviéndonos dentro de esa escala de valores. Entonces imagínate ese nivel de rigidez y que de repente te digan, no, queremos ser ágiles. O sea, es como que tú toda tu vida has tenido el pelo cortito, has estado vestido impecable y de repente dices, señores, desde mañana que hay que venir hippie para la oficina. O sea, no es posible hacer un salto de esa manera. Entonces, eso por un lado, tú solamente vas a poder hacer una transformación según lo que te permita lo que es tu cultura hoy. Entonces, por eso también es como cada caso es un caso, porque tú dices, esto tiene una gradualidad. Esto tiene que ver, empezamos con algunas áreas, etc. Luego, he tenido oportunidad de trabajar también con empresas muy, muy grandes, pero que un área dentro de la empresa dice, quiero adoptar esto. Hice un trabajo para una gerencia muy grande de operaciones y sistemas de un banco enorme. Y ellos querían hacer este cambio, tanto era una unidad que presta servicios internos, entonces quería hacer la transformación de ser más ágiles para atender a su cliente, pero también para sus dinámicas internas.
Y eso la verdad es que fue un trabajo súper interesante porque la gente se entregó a eso. O sea, y yo lo que rescato como elemento de éxito es un nivel de madurez. Pero primero hay que ver ese nivel de madurez para no correr el peligro de crear falsas expectativas, ni dentro de la organización ni hacia afuera, porque una vez que tú quieres involucrar a todo el mundo, pero los involucras con una visión que no es realista, realmente te puede jugar en contra en esto, ¿no? Y puede llevar a la frustración y eso. Te puedo decir que tengo así como experiencia. Y lo último que agregaría es que en general hay culturas que son muy castigadoras del error. Y yo creo que eso es el peor elemento de todos para cualquier entrada en este tipo de enfoques. Eso sí es así como un pasaporte al fracaso, y eso yo lo he visto mucho. Y yo hablaría de que incluso puede ser una cultura general del país y no necesariamente de cada empresa, pero que a la vez reproducirse en las empresas, ¿no? Entonces, básicamente no hay recetas, obviamente, pero sí hay unos elementos a los cuales uno tiene que ponerle atención antes de generar compromisos, ¿no? Eso te puedo decir. Sí, fíjate, Irene, quiero aprovechar la oportunidad que te tenemos acá en la tarde de hoy. Nuevamente, yo, al igual que tú, tengo muchísimos años tratando de entender, porque creo que en verdad la mente de nosotros seres humanos somos los que hacemos un poco engorroso todo esto. Fíjate, no sé si tú recuerdas, aquí había un mecanismo donde todos los fines de semana habían carreras de caballo. Sí, claro. El 5 y 6. mecanismo de inclusive en Valencia, Subdelia, estaba el hipódromo de Valencia. O sea, que habían carreras sábados y domingos. Y cuando tú analizas el proceso en ese momento, estamos hablando de años 70, 80, que tú tenías que hacer para que la persona llegara y comprara su revistica, la famosa Gaceta, y tuviera que hacer un análisis. Fíjate la analogía que estoy haciendo con los procesos gerenciales. Tenía que hacer un análisis de 6 carreras, en donde cada carrera había por lo menos 12 caballos con características bien particulares, peso, desempeño. O sea, estamos hablando que culturalmente hay un chip en esas personas que rigurosamente sellaban un proceso extremadamente complejo para tomar decisiones y aventurarse a decir, esta es la acción que yo voy a tomar. Luego viene otro proceso que es la apertura a través de, bueno, los cajeros inteligentes se nos olvidan. Los procesos que tenemos escasos segundos para nosotros en un proceso de aprendizaje o utilizar un teléfono inteligente. Entonces, el punto que quiero hacer es que hay una gran dicotomía en cuanto a las prioridades que nosotros tenemos. Y no puedo dejar de pensar en un componente que es la disciplina o la poca disciplina que tenemos los latinoamericanos para ser consecuentes con ciertas cosas. Y totalmente de acuerdo contigo, Andrés Oppenheimer en su último libro, Crear y Morir, lo especifica, la cultura del fracaso. En Silicon Valley, altísimos porcentajes de los emprendimientos fracasan y ellos tienen sociedades donde el fracaso es bien visto porque es un efecto de gran aprendizaje, que además lo hacen público. Aquí se veta el aprendizaje porque pareciera que es un tabú haberte equivocado. Sí, sí, acá, o sea, a ver, yo llevo tanto tiempo acá y a veces tengo un amigo venezolano que dice que Venezuela es como la primera novia, que tú en la distancia la ves bella y tal. Entonces, yo siempre digo, lo que yo viví en la cultura organizacional de allá era tan distinto y tengo así a lo mejor una visión muy idealizada, ¿no? Pero aquí es una sociedad dura, de mucha competencia. Entonces, eso es como muy sistémico, porque hay mucha competencia, mucha desconfianza, y entonces, ¿cómo puedes tú valorar el error si tú ves el error como algo que te deja en desventaja frente a otros con quienes estás compitiendo?
Entonces eso hace o sea, yo me acuerdo en un momento en una reunión con un comité de gerencia y estábamos viendo una presentación y cualquier tontería y yo dije, eso fue error mío que pensé no sé qué. Y cuando dije eso fue error mío, así como en las comiquitas todo el mundo se le giró el cuello 3 veces, ¿no? Así, porque no son cosas comunes en la cultura local. Entonces, toda esa capacidad de mirar sistémicamente lo que está ocurriendo es súper importante y empezar a trabajarlo, como decía en algún momento, desde el cambio de creencias que necesitas. O sea, necesitas soltar un montón de creencias y como digo, hay dolor en eso es un proceso y allí es donde, bueno, yo como coach tengo mi corazoncito allí, pienso que los coaches tenemos mucho que hacer acompañando ese proceso humano para que se pueda producir ese soltar, y no significa pasar la planadora por encima de todo lo anterior, porque así como hay cosas para soltar, hay cosas para conservar. Pero acompañar en ese discernimiento y abrir nuevos espacios, y eso yo siento que es un espacio de desempeño para consultores coaches, así que sin tener a lo mejor un expertise tecnológico muy fuerte, seguramente tenemos algo que aportar. No, yo rescato lo que estabas diciendo, Irene, y con eso voy a leer un comentario acá que hace Leonela Quiroz, de que urge que las organizaciones implementen agilismo. Yo creo que Venezuela tiene una cultura empresarial que favorece la implementación del agilismo. El tema de nuestra resiliencia, el tema de... Sí. Toda esta cantidad de manejos que hemos tenido, creo que favorece, tenemos como el viento en popa en una reconstrucción a una cultura ágil, ¿no? Esa es mi opinión, no sé qué opinas tú, Irene. Sí, o sea, uno cuando toma distancia empieza a poder ver cosas que uno no podía ver cuando estaba inmerso en cierto entorno, ¿no? Y una de las cosas, lo voy a decir bastante coloquialmente, que nosotros fuimos capaces de ver acá, es que, digamos, en un ambiente de trabajo, un ambiente profesional, tú le pides algo a un venezolano de los que hemos vivido años, el tiempo que sea, en la situación de Venezuela, y le dices, mira, tú puedes hacer esto, o tú sabes hacer esto, y la persona dice, mira, no sé, pero déjame que yo veo cómo. Nunca hay un no, oye, no, sino déjame que yo veo. Hay siempre la apertura a uno a hacer el aprendizaje o la transformación que tengas que hacer para poder encargarte, ¿no? Eso fue algo que empezó a surgir así por comentarios de locales y eso, y decir como siempre esa apertura. Entonces, sí, yo creo, y yo hoy en día no soy capaz de imaginar una cotidianidad venezolana porque son ya muchos años, pero como quiera que sea, sí me logro imaginar que se ha traducido en un gran desarrollo de habilidades justamente para poder responder ágilmente por una cuestión de supervivencia que al final es lo que está detrás de todo esto, para uno y para las empresas también. Así es. Bueno, sí. Excelente. Bueno, Irene, todo lo bueno que llega a su final. Este espacio siempre estará abierto para ti. Un enorme de participación, está concurrida, además con aprendizaje para mí todo. Bien agradecida a la comunidad World Trade Center por esta tarde, por compartir con nosotros. César, Luis Araujo, que estuvieron en el panel, gracias por sus apoyos. Bueno, sin más. Yo agradecida y feliz, Obdelia. Lo feliz yo compartir contigo. No, gracias. Gracias. Muy crecida, excelente conferencista. Bueno, esta semana... perdón, por parte mía... que por parte mía puedes compartir la presentación porque hay otros videos y eso por si a alguien le interesara ampliar. Sí, estamos colgando las charlas en el canal de YouTube de World Trade Center Valencia y pueden, si quieren transmitir esta información a sus pares o colaboradores, está a su orden. Pero nos vamos a ver el jueves, tenemos a John Mandaleno,
Y el viernes, a propósito de la Venezuela que viene, vamos a tener a Daniel Barnaghi con Venezuela Prospectiva y cuáles son las áreas de competitividad. Irene, nuevamente gracias, Dios te bendiga por esta charla maravillosa. Gracias a todos y feliz tarde. Gracias.